quizás de un momento a otro te viene un recuerdo emocional, un recuerdo de algo que te pasó en tu infancia. De repente estás aquí, tranquila en el extranjero, y vienen momentos que te hacen sentir mal, que te hacen sentir insegura, que te hacen sentir o de mal genio, furiosa con la vida, o triste, adolorida. Esos momentos, esos flashbacks, esos recuerdos que llegan sin estarlos buscando, son las cosas que necesitas perdonar de tu pasado. El perdón es un símbolo muy importante en nuestra psiquis, en nuestro corazón y en nuestra alma. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres integrales. No estamos conformados solo por el cuerpo, no. También tenemos una mente importantísima que es la que rige muchos de nuestros comportamientos. Tenemos un corazón que es el que le coloca la emoción a todo lo que vivimos constantemente. Y claro está, tenemos un espíritu, un algo que nos llena, que nos hace sentir importantes, que sabemos que estamos aquí en este mundo para algo. Pero bueno, yo soy psicóloga y siempre he dicho que es muy importante que manejemos el perdón desde 3 partes. El perdón se puede dar desde la parte psicológica, es decir, el perdón mental. Y ese perdón mental está muy de la mano con todo lo que tiene que ver con la programación neurolingüística, porque nuestro cerebro funciona como una computadora y por lo mismo podemos programarla. La segunda parte, el segundo perdón, es el perdón emocional, es el perdón que viene desde el corazón, es el perdón que es el que maneja todas las emociones que hemos vivido, que vivimos ahora y vivimos en el pasado y claro, que viviremos en el futuro. Y el tercero es el perdón espiritual, es ese perdón que viene desde aspectos internos de lo que creemos, nuestras creencias, el fundamento de nuestra energía que nos habita, quiénes somos y a qué vinimos a este mundo. Pero, entonces, no es solamente saber qué tipo de perdón voy a otorgar, sino también es muy importante saber qué voy a perdonar. Y mientras nosotras estemos viviendo en el extranjero, para podernos realizar con nuestra pareja, con nuestros hijos multiculturales, para poder que nuestra profesión volvamos a ejercerla, necesitamos perdonar 3 cosas fundamentales. De lo contrario, siempre vamos a encontrar barreras que nos van a limitar, barreras que no van a permitir que nosotros podamos integrarnos verdaderamente en el extranjero, como debe ser. Si te sientes identificada, escribe aquí, sí, yo creo lo mismo, hay barreras que no me dejan sentirme feliz en el extranjero. Yo lo viví cuando migré hace 16 años. Pero bueno, importantísimo entonces aquí. ¿Cuáles son esas 3 cosas que necesitamos perdonar viviendo en el extranjero? Lo primero que necesitamos perdonar es nuestro pasado, sí, ese pasado que todas tuvimos en nuestro país de origen, todas esas experiencias que vivimos, las malas experiencias, las regulares experiencias, pero especialmente esas experiencias que nos marcaron desde la infancia. Necesitamos reconfigurar nuestro pasado. Hay cosas que de pronto no eres consciente, ahora estás aquí en el extranjero, tienes una vida agradable, tienes un esposo, un hombre que te quiere, que te ama, que te valora, que da cualquier cosa por ti. Y sin embargo, tú te levantas a veces y dices, no soy feliz, no me siento contenta, no me siento realizada acá, me siento triste, me siento infeliz, siento que no valgo nada. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué sucede ese sentimiento? Porque la migración es un detonante de emociones, de sentimientos, de recuerdos.
todo aquello que nosotros no elaboramos correctamente, entonces quedó marcado aquí en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, como una herida. Y es una herida que aparentemente teníamos cerrada, pero con la migración se volvió a abrir y se volvió más profunda y por lo tanto nos hace más daño. Sentimos cada vez que sangra. De pronto recuerdas a alguien, algún compañero, algún amigo, alguna amiga que te hizo daño, o un familiar, una tía, un tío. Quizás de repente estás aquí, tranquila en el extranjero, y vienen momentos que te hacen sentir mal, que te hacen sentir insegura, que te hacen sentir o de mal genio, furiosa con la vida, o triste, adolorida. Esos momentos, esos flashbacks, esos recuerdos que llegan sin estarlos buscando, son las cosas que necesitas perdonar de tu pasado. Son las cosas que necesitas remediar. Necesitas sanar ese dolor para poderte realizar aquí, en el presente. Porque mientras tu pasado te siga rondando, seguirás cargando una maleta pesada que no va a dejar que tú, aquí en el extranjero, puedas sentirte realizada. ¿Qué es lo segundo que necesitas perdonar? Lo segundo es el que tú te hayas venido al extranjero. Sí, parece ilógico. ¿Yo cómo me voy a perdonar por haberme venido? Pero es que inconscientemente nosotras también podemos estar guardando y llevando a cuestas una culpa. ¿Culpa de qué? De que hemos traicionado. ¿A quién? A nuestro país, a nuestra familia, a nuestra cultura, a nuestra carrera, la carrera que tú tenías. Porque al venirte al extranjero a vivir con tu ser amado, porque migraste por amor, renunciaste a tu carrera profesional y eso te hace sentir como una traidora. Traicionaste tus principios. Eso es lo que necesitas perdonar. Necesitas perdonar ese sentimiento de haber abandonado a tu familia porque pertenecías a una manada. Sí, tu familia, tus amigos, toda tu historia estaba allí en ese país y te viniste, te saliste de tu manada, traicionaste esa manada. Ya sé que no lo haces de manera consciente, es un proceso inconsciente. Eso necesitas perdonarte. Y lo tercero que necesitamos también perdonar es a nuestra pareja. Sí, a ese ser amado con el que emigramos, ya sea porque él es extranjero y por esa razón tuvimos que emigrar, o ya sea porque tu pareja consiguió una posibilidad económica muy buena, un trabajo excelente y por eso estás aquí con él en el extranjero. Porque como lo expliqué en el video de la semana pasada, en la masterclass, hay dos clases de mujeres que migran por amor. La que migra porque se enamora de un extranjero o la que migra con su pareja a buscar una mejor posibilidad económica para ella, para su pareja y claro, para la familia entera. Entonces, 3 cosas a perdonar: tu pasado, tu decisión de emigrar y tu pareja. ¿Cuántas de nosotras no le hemos dicho a nuestra pareja, es que por tu culpa estoy aquí, por tu culpa dejé mi familia, por tu culpa dejé mi trabajo? Estoy segura que muchas se están sintiendo identificadas. Si es así, pueden escribirlo ahí en los comentarios. Sí, yo. Bueno, yo lo hice y lo hice por mucho tiempo. Todo era culpa de mi esposo. Tú eres el culpable de mi infelicidad. Tú eres el culpable de que no consiga empleo. Tú eres el culpable de que no pueda validar mi diploma. Tú eres el culpable de que no aprenda el idioma. Tú eres el culpable. Y eso necesitamos perdonarlo, porque eso está afectando la relación de pareja, lo está afectando a él, me está afectando a mí. Y si tenemos hijos, está afectando a nuestros hijos. Entonces, muy importante, perdonar a nuestra pareja por que sea extranjero o porque haya conseguido una mejor posibilidad económica, pero que sea un perdón desde el corazón. No sé tú, pero yo a veces me sentía muy sola, muy perdida en el extranjero. Me sentía como si hubiera perdido toda mi historia, como si no hubiera hecho nada con mi vida, como si hubiera llegado acá y hubiera dejado de ser un ser humano, me hubiera vuelto como una dependencia de.
Empecé a ser la esposa de, la madre de, pero dejé de ser Andrea Mayoral, la psicóloga que había estudiado. Dejé de ser eso, dejé de ser lo que era, perdí la confianza en mí, perdí mi autoestima, me sentí mal, me sentí totalmente dejada. Importante distinguir que hay tres cosas en el perdón. Hay tres aspectos diferentes que necesitamos perdonar. Entonces, está la culpa. ¿Y qué es la culpa? La culpa es un sentimiento donde yo me señalo a mí misma como juez, así con el dedo, y me estoy diciendo, tú culpable de, tú hiciste esto, cometiste estos errores. Y esa culpa me carcome, me lleva por dentro. Hay errores que los guardamos en nuestro interior, que nos avergonzamos de ellos. Esa culpa necesitamos sanarla. ¿Sanarla con qué? Con el perdón hacia nosotras mismas. Lo segundo que necesitamos siempre perdonar es el resentimiento. ¿Y hacia qué guardamos resentimiento? Hacia las personas, hacia las cosas, hacia los lugares, hacia la cultura. Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado que recién llegadita con su pareja a alguien haya hecho un comentario que nos haya ofendido? Por ejemplo, la suegra que haya dicho, latina, seguro que no lo quiere, seguro que solamente le interesa su dinero o le interesa la visa, o los amigos de él también, o los hermanos, o una tía, o un abuelo. Siempre hay alguien que lo mira a uno como la que quiere venir a llevarse el dinero o a engañarlo o a aprovecharse de la pareja. Entonces, ese rencor encona dentro de nosotros, es como una infección que se va llevando y va carcomiéndonos por dentro. Eso necesitamos perdonarlo. Lo tercero que necesitamos perdonar es el odio. Pero cuando uno odia cuando le han hecho algo malo. Entonces, ¿hacia quién se dirige el odio? En este caso no es ni hacia cosas, ni hacia lugares, sino hacia directamente personas. O sea, el rencor lo podemos llevar, por ejemplo, contra el país donde estamos viviendo. Yo siento rabia contra Alemania, Francia, Inglaterra, no sé el país donde tú estés, porque ellos son muy fríos, porque me tratan mal, porque me discriminan. Ese es rencor. Pero el odio se lleva hacia las personas por hechos que pudieron haber cometido con nosotros. Y aquí vienen cosas terribles que pudieron haber hecho con nosotros en nuestra niñez. Sucesos tristes, dolorosos, pero necesitamos dejar el odio hacia la persona que nos hizo eso. Incluso hay personas que odian hasta a su propia mamá, a su propio papá, por cosas que hicieron. Está, por ejemplo, la herida del abandono, la herida de la agresión. Hay muchas cosas terribles que cada persona sabe aquí adentro, en su mente, en su corazón, que le pasaron. Todo eso necesitamos perdonar. Ahora, perdonar no es simplemente colocarle una cobija por encima y lo escondo debajo de algún lugar donde yo no lo vuelva a ver. No, eso no es perdón. Eso es esconder, eso es huir de los problemas. Perdonar tampoco es decirme mentiras y decir de boca para afuera, sí, yo ya perdoné lo que me hicieron, sí, yo ya perdoné. Pero por dentro, cada vez que yo me acuerdo de lo que pasó, de lo que sucedió, siento esa rabia, siento esa furia, o siento ese dolor, o me siento miedosa, o tengo ganas de llorar. Cuando eso sucede, no ha habido perdón. No ha habido perdón y por lo tanto no va a haber sanación. Porque si yo quiero perdonar es cuando yo puedo recordar lo que me pasó y lo recuerdo desde la perspectiva de que eso ya pasó, de que ya no me afecta y ya no siento, mi cuerpo ya no reacciona ante ese recuerdo doloroso que yo pueda tener. ¿Cuál es el método? ¿Cómo podemos perdonar? Y aquí regresamos a lo primero que les dije, las 3 clases de perdón. El método que yo utilizo es el método de la neurolingüística, pero solo para el perdón de nuestra mente, el perdón psicológico. Para cada uno hay un método diferente. La segunda
parte, porque siempre tiene que ser los tres, no podemos soltar el perdón de que, bueno, yo perdono mentalmente. Si yo perdono mentalmente, yo lo perdoné, yo perdoné ya a mi esposo, ya perdoné a mi papá, ya perdoné a mi mamá, ya perdoné a aquella persona que me hizo X, Y, por ejemplo, una agresión sexual que haya sufrido. Sí, yo ya lo perdoné. No, puede ser que mentalmente lo hayas perdonado, puede ser que con la programación neurolingüística hayas transformado el lenguaje y sientas aquí en tu mente que ya lo perdonaste. Pero aquí viene el segundo perdón, el perdón emocional, el perdón del corazón. La mente y el corazón están unidos siempre y necesitamos perdonar desde la mente, que es el primer paso, y después desde el corazón. Necesitamos perdonar desde el sentimiento para no volver a repetir esa emoción de dolor, de sufrimiento, o de furia, o de mal genio, o de rabia. Necesitamos perdonar desde la emoción. ¿Y cuál es el método? Desde la emoción, yo perdono con la compasión. ¿Y qué es la compasión? Es ponerme en los zapatos de la otra persona, es ponerme en los zapatos de lo que sucedió en ese momento. Si lo que tengo es culpa, necesito ponerme en mis zapatos y entender por qué lo hice, por qué actúo así y perdonarme a mí. Si lo que siento es rabia, si lo que siento es furia, si lo que siento es esto de que me despreciaron o el lugar o hacia una cosa, entonces lo que necesitas es ponerte en el lugar de la situación del objeto. Por ejemplo, si yo vivo en Alemania y siento que los alemanes me rechazan por ser latina, que me da rabia que yo no entiendo este idioma tan complicado, que se complica en la vida porque el verbo termina aquí y resulta que no termina hasta que no le agrego una palabrita al final. Entonces, todo eso, toda esa rabia, necesito perdonarla entendiendo la cultura, desde el ponerme en la compasión de la historia que ellos vivieron, porque cada cultura tiene su historia. Finalmente está el perdón espiritual. Y cuando yo hablo de espiritualidad, yo no estoy hablando de religión. Estoy hablando de tus creencias internas, de lo que tú percibes como ese ser superior que inunda la humanidad. Puedes llamarlo Dios, puedes llamarlo universo, puedes llamarlo naturaleza, puedes llamarlo energía. El nombre que tú le quieras dar, pero todos los seres humanos, creyentes o no creyentes, tenemos una inmensa sensación de que pertenecemos a algo mayor, a algo más grande, y ese es el perdón espiritual. Ahora, dependiendo de las creencias que tú tengas, vas a sentir que ese ser espiritual superior te juzga o no te juzga. Si para ti este ser superior, luz, energía, te juzga y tienes que pagar las consecuencias, debes tener en cuenta que eres tú, solo tú, la que te estás juzgando y la que estás declarando la sentencia que tú tienes que pagar. Y cuando vives en el extranjero, vuelvo y lo repito, hay sentimientos que regresan, hay emociones que regresan, hay heridas que regresan, porque la migración es un detonante. Y si tú no logras perdonar ni tu pasado, ni a ti misma por haber migrado, ni a tu pareja, es muy probable que día a día te sientas más deprimida, más incomprendida, más triste, más frustrada, y que tú misma empieces a autosabotearte al momento de querer validar tu diploma. Porque ya sé, no todas las carreras son para validar, hay algunas más complicadas que otras, pero siempre hay un camino. Siempre podemos realizarnos en el extranjero, y ese es mi mensaje del día de hoy. Aplica el perdón en tu vida, aplica el perdón constantemente, reflexiona sobre lo que tú quieres vivir acá en el extranjero. Solo tú eres la dueña de tu vida. Cualquier duda, cualquier pregunta, escríbanlo aquí en los comentarios. Estoy para ayudarlas siempre. Y la que desee hablar personalmente conmigo lo puede hacer.
escribiendo en el enlace que yo voy a dejar aquí en la descripción de este video para que se puedan contactar conmigo. Pueden sacar una cita totalmente gratis y podemos hablar de tu situación, de tus sentimientos, de tus emociones y cómo puedo yo ayudarte a ti a realizar todos tus planes en el extranjero. Muchísimas gracias por haber estado en el día de hoy y bueno, nos veremos la semana que viene. ¡Hasta luego!